vamos a empezar. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es analizar una nueva situación de la vida. Vamos a empezar por darle una leída y vamos, en primer lugar, a otra vez puntualizar por qué al leer esta letra yo voy a decidir que estoy frente a un problema de programación lineal y no frente a otra cosa. ¿Está claro? Recuerden que para estar frente a un problema de programación lineal, ustedes al leer todo el enunciado deben poder detectar una función a la que se le llama función objetivo, que van a pretender maximizar o minimizar a lo largo del ejercicio. Entonces, empecemos a darle una lectura. Un taller de armado de computadoras produce dos modelos de las mismas que llamaremos modelo 1 y modelo 2. El modelo 1 requiere una hora de mano de obra especializada y 2 horas de mano de obra no especializada. El modelo 2 requiere 1 hora de mano de obra especializada y 1 de no especializada. Se dispone de 20 horas de mano de obra especializada y 200 horas de mano de obra no especializada. El modelo 1 produce una utilidad de $60 y el modelo 2 una utilidad de $30. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que nosotros me piden en la primera parte? Si solamente se admiten soluciones enteras, que determine cuántas posibilidades de obtener esos máximos beneficios o ganancias tenés. ¿Tá? Entonces, en la parte B, ¿cuál es el menor número de unidades del modelo 1 y el mayor número de unidades del modelo 2? ¿Está claro? Correspondientes para conseguir ese objetivo, y en la parte C al revés. Mayor número de unidades del modelo 1 y el correspondiente número de unidades del modelo 2. Entonces, vamos a empezar a trabajar así. ¿Por qué decidí que estoy frente a un problema de programación lineal? Porque cuando leí toda la letra, me encontré por acá que me piden determinar cuántas unidades de cada computadora vas a tener que armar y vender para que la ganancia de esta empresa, o rédito o utilidad, son sinónimos, alcance sus máximos valores. Entonces, hay una función en juego, que en este caso es la ganancia, que tú estás pretendiendo hacer máxima en el problema. Y entonces, como hay una función que quiero optimizar, me ubico en el tema de programación lineal. Fíjense que nunca a lo largo de todo el enunciado me habían dicho que esto es un problema de programación lineal. Así que yo tengo que buscar las claves o las pautas que me van a permitir a mí ubicarme en tal o cual otro tema. Bien, decidido que estoy frente a un problema de programación lineal, lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar cuáles son las variables del problema. Para lo cual van a tratar de responder a esta primera pregunta. ¿Qué quiero calcular o qué quiero determinar? Bueno, leyendo toda la letra, ustedes quieren determinar dos cosas. La cantidad de computadoras modelo 1 que tienen que armar y vender, y la cantidad de computadoras modelo 2 que tienen que armar y vender. Así que a la respuesta de esa pregunta es que van a surgir cuáles son las variables del problema. ¿Tá? Vuelvo a repetir, dos cosas a determinar, a una la designan por X y a la otra por Y, o con el juego de letras que quieran trabajar. Bien, siguiente paso, me voy a tratar de plantear esta interrogante. ¿Para qué quiero calcular cantidad de computadoras modelo 1 y cantidad de computadoras modelo 2? Y a la respuesta a esta pregunta es que va a surgir o se va a confirmar cuál es la función objetivo de este problema. Y entonces, cuando voy a responder para qué quiero calcular eso, la respuesta es que querés calcularlo porque pretendés maximizar la ganancia de esta empresa. Entonces, la función objetivo es la ganancia, que decido, por ejemplo, llamarle G, y mi objetivo va a ser hacerlo máximo.
Una vez que identifican cuál es la función objetivo, en el siguiente paso buscan una fórmula matemática que les permita calcular esa ganancia. Entonces, si yo vuelvo a la letra, por acá me decía que con cada unidad tipo 1 ganaba $60, con cada unidad 2, 30. Así que si vos multiplicás la ganancia de una computadora modelo 1 por la cantidad de computadoras modelo 1, este producto me va a dar el total del dinero ganado con las computadoras tipo 1. Luego, si ustedes multiplican la ganancia que obtienen con una computadora tipo 2, que era 30, por la cantidad de computadoras tipo 2, este producto va a dar el dinero ganado con computadoras tipo 2. Dinero ganado en 1 más dinero ganado en 2 te da el total del dinero ganado por esta empresa. Y observen la notación. Acá está la letra que decidí usar para esa función, que es la G, y dentro de un paréntesis curvo coloco el nombre de las variables que quedan involucradas en este problema. ¿Está? Dos variables que eran entonces la X y la Y. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Uno, mirando la función objetivo que acaba de plantear, puede cuestionarse si para conseguir las máximas ganancias en esta empresa no debería producir la mayor cantidad de computadoras de cada tipo. O sea, cuanto más grande es la X y la Y, mayor es el valor del dinero ganado por la empresa, lo cual es coherente, es lógico. Pero cualquier empresa, no importa de qué rubro sea, no puede producir la cantidad que se le antoja de productos y tiene que restringir su operativa a fabricar determinada cantidad de estos artículos que se va a tener que atener a una serie de restricciones que le puede mencionar el problema. En este caso, si yo leo la letra, habían dos restricciones que me mencionaba el problema. Uno tenía que ver con la cantidad de horas de mano de obra especializada que se contaban en esta empresa, eran 120, y otra tenía que ver con la cantidad de horas de mano de obra no especializada de que yo dispongo, que son 200. Entonces, cuando analizo las restricciones, supongamos que empiezo por la mano de obra especializada, y voy a releer el problema, por acá me dice que el modelo 1 requiere 1 hora de mano de obra especializada. Así que si vos multiplicás el tiempo que requiere una computadora tipo 1 por la cantidad de computadoras tipo 1, ese producto 1 por X te daría el total de tiempo que se va de mano de obra especializada en la producción de computadoras 1. Del mismo modo, sigo leyendo la letra, cada computadora modelo 2 también requiere 1 hora de mano de obra especializada. Así que si vos multiplicás el tiempo que te lleva una computadora modelo 2 por la cantidad de computadoras modelo 2, este producto da el total de horas de mano de obra especializada que se va en 2. Horas que se van en 1 más horas que se van en 2 no puede superar las 120 horas de que disponés de mano de obra especializada. Ahora hago un razonamiento similar con la mano de obra no especializada. Fíjense en que el modelo 1 requiere 2 horas de mano de obra no especializada, el modelo 2, 1. Y entonces, si vos multiplicás las horas que te lleva una computadora modelo 1 por la cantidad de computadoras modelo 1, este 2 por X da el total de horas que se lleva el modelo 1 en mano de obra no especializada. Mientras tanto, cada máquina modelo 2 requiere 1 hora de mano de obra no especializada, así que 1 por I te da el total de tiempo que se va de mano de obra no especializada en máquinas modelo 2. Tiempo que se va en 1 más tiempo que se va en 2 no puede superar las 200 horas de mano de obra no especializada de que dispongo.
y aparentemente el problema no nombra ninguna otra restricción. Entonces paso a analizar si la naturaleza de las variables de este problema no me marca ya alguna restricción. Como en este caso la X y la Y representan cantidad de computadoras de cada tipo, fíjense que una cantidad negativa no tendría sentido. Por eso es que planteo estas dos últimas restricciones, donde pido que la X y la Y sean mayores o iguales que 0 para que tenga sentido lo que ellas representan. Bueno, muy bien. Este es el conjunto entonces de todas las restricciones que implica el problema. Si yo resuelvo este sistema de inecuaciones, voy a obtener lo que llamaba el recinto de puntos factibles. ¿Qué era el recinto de puntos factibles? Era el conjunto de puntos que satisfacían al unísono a todas las restricciones de esta empresa. Así que si este problema tiene una solución, va a venir dada por una o más puntos de ese recinto de puntos factibles. Ergo, ahora voy a resolver este sistema para determinar el recinto. Bien, ¿cómo resolvía el sistema? Vamos a ir tomando las restricciones de a una. Tomé la primera, le puse un nombre, y el primer paso, como siempre, es dejar un 0 a un lado. Así que empecé por transponer el 120. ¿Está? Dejé un 0 a un lado. Extraigo la expresión que está en el primer miembro, la saco y la igualo siempre a 0. Y entonces la expresión que ustedes obtienen se dan cuenta que responde a un modelo lineal. Un término en X, un término en Y, un término independiente y del otro lado un 0. Y ese modelo lineal, escrito de esta manera, está en lo que yo voy a llamar su forma implícita. Esa forma no es la más adecuada para dibujar la recta que este modelo lineal representa. La forma más adecuada es aquella en la que despejaste la Y, siempre la Y, y positiva. Cuando vos despejás la Y, decís que tenés el modelo lineal escrito en su forma explícita. Entonces, siguiente paso, voy a despejar de aquí la Y, siempre positiva. Esto va a ser entonces la ecuación de una recta a la que le doy un nombre y en la siguiente etapa voy a construir mi tabla de valores. ¿Tá? Por ejemplo, puedo arrancar poniendo la X0, la Y te da 120, pero ojo, no voy a elegir para la X el valor 1, porque si la X vale 1, obtenés un 119, que te queda muy pegado al 120. O sea, cuando vos elijas valores de X para esta tabla, que este término pese frente al 120, que marque una notoria diferencia en los puntos que genero para la tabla. Dejo esto stand-by y voy a analizar la siguiente inecuación. ¿Tá? La saco, la tomo acá, la voy a ordenar, voy a empezar a transponer el 200 al primer miembro, voy a sacar esta expresión, la voy a igualar siempre a 0, voy a reconocer que tengo un modelo lineal que va a estar escrito en su forma implícita, y la voy a pasar a la forma explícita, que es cuando despejo la Y positiva. Le doy nombre a esa recta y construyo la tabla de valores correspondiente. Otra vez, que los valores de X que elijan haga que este primer término pese frente al 200. ¿Tá? Los puntos están con coordenadas bien dispares. La tercera desigualdad, X mayor o igual que 0, ya tiene un 0 a un lado, así que tomás la expresión del primer miembro, sería X igual 0, y eso es la ecuación del eje de la Y. Y en la cuarta restricción, que ya tengo un 0 a un lado, tomo el primer miembro, lo igualo a 0, e Y igual 0 es la ecuación del eje de las X. Fíjense que las 4 restricciones eran amplias, así que esas 4 rectas, recuerden, van a quedar pintadas en continuo, con 4 colores distintos. Bien, voy a ir a un par de ejes coordenados, voy a elegir una escala para el eje de las X, para el eje de las Y, no tiene por qué ser la misma escala en los dos ejes. Para eso vas a observar las tablas, acá. Fíjense que no tienen ningún valor de X negativo.
Entonces, ese eje de la sí no lo centres, tiralo a la izquierda para aprovechar el espacio. Y lo más grande que tenés en X es un 120. Así que asegúrate de elegir una escala que por lo menos ampare hasta un poco más del 120. En el eje de la sí hago lo mismo, no tengo ningún valor de y negativo. Así que el eje de las X no lo centres, tiralo hacia abajo para aprovechar el espacio. Y el valor más grande que tenés en y es 200. Así que en el eje de la sí tendrás que asegurarte de elegir una escala que te ampare hasta un poco más del 200. Bueno, yo elegí, obviamente no elegí la misma escala sobre los dos ejes. Si trabajan con papel cuadriculado, no hay problema, ustedes deciden. En estos problemas de la vida, generalmente nunca tienen la misma escala sobre los dos ejes, y entonces van a transportar puntos. Empecemos por la recta R, que era esta la tabla. Ubiqué los 3 puntos según esa escala que elegí, están acá. Dibujé la recta, y esta recta separa el plano de la hoja en 2 semiplanos. El inferior, si quieren llamarlo así, y el superior. Para decidir cuál de los 2 semiplanos va a formar parte de la solución, supongamos que elijo un punto que está en el semiplano inferior como punto testigo. Voy a tomar el origen. ¿Siempre tengo que tomar el origen? No. Lo que pasa es que si lo tomas, las cuentas son más fáciles. ¿Cuándo no lo vas a tomar? Cuando la recta en cuestión pase por el origen. Bueno, entonces voy a la inecuación 1, cambio la X y la Y por las coordenadas del testigo, que eran 0 y 0, me da todo 0, y me pregunto, ¿0 es menor que 120? Sí. Entonces, ese punto testigo estaría cumpliendo, y si yo trabajé bien, cualquier punto que esté en este semiplano inferior también te serviría o cumpliría. Por eso pinté con el mismo color de esa recta el semiplano inferior. Después hice lo propio con la otra recta S, ubiqué los puntos, ¿tá? La dibujé en otro color, en continuo, porque era una restricción amplia, para decidir si me sirve el semiplano inferior o el superior. Tomé, por ejemplo, para ver si sirve este, como testigo de nuevo el origen. Fui a la inecuación de partida, cambié la X y la Y por las coordenadas del testigo, de este lado me queda 0. ¿0 es menor que 200? Sí. Entonces, el testigo va a estar en el semiplano que sirve. Entonces vas a pintar con ese rosado el semiplano inferior de la recta rosada. La tercera restricción era el propio eje de ordenadas. El eje de la sí está pintado en continuo, y para decidir si sirve a la derecha o a la izquierda de él, fíjate que la propia letra te decía que tenías que tomar los X mayores o iguales que 0. Por eso pinté del eje de la sí para allá en verde. Y la última restricción era el propio eje de las X, y como dice la sí mayores o iguales que 0, va a ser del propio eje de las X para arriba. ¿Cuál es entonces el recinto de puntos factibles? ¿Cuál es la zona que ha quedado pintada con los 4 colores? Bueno, la zona es esta. Lo limpio, el recinto, ¿tá? Lo limpio, y tengo que determinar las coordenadas de todos sus vértices. ¿Cómo hago para determinar las coordenadas de esos vértices? Quizás los puntos de corte de las rectas con los ejes coordenados puedan haber quedado justificados por tabla. Por ejemplo, el A sería el corte de la recta R con el eje de la sí. Al punto A le toca X0. Entonces vas a ir a la tabla de R y te vas a fijar si tenés el punto que tiene X0, y lo tenés. Entonces las coordenadas del punto A están justificadas por tabla. Podrá estar también justificado por tabla el punto C, que es el corte de la recta S con el eje de las X. Este punto tiene I0. Entonces vas a ir a la tabla de S y te vas a fijar si tenés el punto que tiene I0. Y sería 100,0. Así que este también quedó justificado por tablas. Y si este hubiera quedado justificado por tablas, debería de haber sido un punto común a la recta R y S.
Y cuando yo chequeo las dos tablas, no tengo ningún punto que se haya repetido en las dos tablas. Así que la determinación del punto B la voy a tener que hacer analíticamente. ¿Qué significa? B resulta de intersectar la recta R con la S. Entonces, intersección de R con S, escribís la ecuación de R, la ecuación de S, y formás un sistema con la ecuación de las dos rectas. ¿Qué método utilizo para resolver este sistema? El que tú quieras, pero como tenés la I despejada de las dos ecuaciones, quizás el método más rápido sea el de igualar. Igualás el segundo miembro de la primera con el segundo miembro de la segunda. Y aquí obtenés una ecuación que solamente tiene X y la despejás. ¿Estará bien este valor de X que encontré? Lo chequeo con el croquis y es coherente. Ahora, me falta hallar su Y, entonces sustituyo la X que encontré en una cualquiera de estas dos ecuaciones, lo cambié en la primera, me dio 40 y chequeo con el gráfico que sea coherente. Bien, y entonces tengo perfectamente determinadas todos los vértices de ese recinto. Un recinto que es cerrado o acotado, como quiera llamarle. Vuelvo a repetir que ese recinto está formado por todos los puntos interiores y que se apoyan en el perímetro que cumplen simultáneamente con todas las inecuaciones a la vez. Así que si este problema tiene una solución, va a venir dada por uno o más puntos de ese recinto. Además, habíamos mencionado que es con los puntos que se apoyan en el contorno del recinto que conseguís que la función objetivo alcance sus valores extremos. Así que si la función puede maximizarse en algún lugar, será en uno o más puntos de este contorno. ¿Cuántos puntos conforman este perímetro o este contorno? Infinitos. ¿Puedo testear en los infinitos puntos de ese perímetro? No. Entonces, por lo menos empiezo testeando en los vértices. Y según lo que me dé, sacaré después mis conclusiones. Así que yo, a continuación, evalué mi función objetivo en esos vértices del recinto y fíjense lo que me pasó acá. Hay dos puntos, dos vértices del recinto, que son el B y el C, con los cuales conseguí el máximo valor de la ganancia, el mismo valor máximo. O sea que si yo conseguí con el punto B el valor máximo de ganancia de 6.000 y también lo conseguí con el C, fíjense que en realidad ese mismo valor de la ganancia lo conseguirías con cualquiera de los infinitos puntos que se apoyan sobre el tramo BC. Repito, B y C son puntos que se apoyan sobre una misma recta. En este caso, el segmento BC es parte de la recta S. Cuando te pasa esto, significa que no solo con B y con C conseguís el valor de 6.000 para la función objetivo, sino que en realidad lo conseguís con cualquier punto que se apoye en el segmento BC. Pero como por ahí la letra preguntaba o pedía que solamente te quedaras con las opciones enteras, tú vas a tener que analizar cuántos puntos del segmento BC tienen coordenadas enteras. Y entonces, evaluar cuántos puntos del segmento BC tienen sus coordenadas enteras, yo me hice una tabla para ordenarme bien y no perder nada. ¿Tá? El primer punto de ese segmento BC es el punto B, que tiene X 80 y 40. Está acá. Tomé el siguiente valor de X entero que encuentro en ese tramo BC, el siguiente, o sea, después del 80 vendría el 81, me fui a la recta S, porque el segmento BC se apoya en S, que era esta ecuación, cambié la X por el 81
y al hacer cuentas me dio 38. Quiere decir que este punto también tiene sus dos coordenadas enteras. Seguí probando con el siguiente valor entero de x, también me dio una y entera. Seguí hasta que el último punto de coordenadas enteras de ese segmento BC es cuando la x toma el valor 100, en cuyo caso la y te daba 0. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Y ahí voy a responder a la primera pregunta, de maximizar la ganancia. Voy a tener 21 posibilidades. Hay 21 puntos del segmento BC que tienen coordenadas enteras y con los cuales conseguís que la función objetivo alcance ese máximo valor de 6000. Bien, ahí respondiste a la primera parte. Ahora, la parte B pregunta, ¿cuál sería, ahí va, el menor número de unidades del modelo 1 y el correspondiente número de unidades del modelo 2, con los cuales maximizarías el beneficio? La respuesta sería, el menor número de unidades del modelo 1 es 80, y en ese caso tendría que producir, armar y vender 40 del modelo 2 para conseguir el máximo beneficio. Y en la parte C, cuando te preguntan al revés, cuál sería el mayor número de unidades del modelo 1 y el correspondiente de modelo 2, lo máximo sería producir 100 unidades del modelo 1 y dejar de producir el modelo 2, que también conseguiría, en esas condiciones, el máximo beneficio de la empresa, que serían $6.000, creo que era. ¿Está? Así que con esto, este problema es un problema muy propicio para observar, aquí hago de vuelta hincapié, en que a veces no es con un solo punto del recinto, del perímetro del recinto en particular, que conseguís optimizar tu función objetivo, sino que a veces, cuando te pasa como me pasó acá, que con dos extremos de un lado del recinto consigo el mismo valor óptimo, entonces en realidad es con cualquier punto de ese segmento que vos conseguís el objetivo que pretendés. ¿Tá? Así que esto era lo diferente para destacar o remarcar en este problema. Profe, Sí. ¿solamente te pasa eso cuando te da en la tabla de valores? Cuando vas a la tabla y te dan dos iguales, ¿solamente ahí te pasa que uno de los vértices no es, no? ¿Solo en ese caso? No, no, como que, claro, que no es en un solo punto que consigo el objetivo, sino que lo puedo conseguir en más de una situación. O sea, Ah, por eso. esta empresa, acabo de sacar la conclusión, que en realidad esta empresa, el dueño de la empresa, puede optar por 21 situaciones que lo llevan, si solamente tienen en juego estas restricciones, lo llevan a conseguir el objetivo de maximizar su ganancia y que el valor de esa ganancia máxima sea 6.000. Cuando te pasa esto, en realidad vos, dueño de la empresa, entonces vas a decidir después entre una cualquiera de esas 21 posibilidades en función de alguna otra condición extrema o externa que no te menciona el problema, que te lleve a decidirte por una cualquiera en particular de estas 21 posiciones. Porque si no, en realidad, si solamente vas a restringirte a estas 4 restricciones que mencionamos, vos podrías, como dueño de la empresa, elegir cualquiera de estas 21 opciones, porque con todas voy a generar el mismo valor máximo de ganancia, que es de 6.000. ¿Entendieron? Sí, eso lo Consulta, entendí. profe, perdón, ¿por qué tuviste que elaborar la tabla? ¿Por qué no simplemente decir que de 80 a